Credibilidad incuestionable. Me siento muy honrado con la compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. La orden de prisión a Correa va a ratificarse en segunda instancia. Estos son recortes de los periódicos de esta víspera que quieren cohabitar en esta plática que la vamos a hacer protagonizar al doctor Luis Fernando Molina, que es parte de la defensa del expresidente Rafael Correa. El doctor Molina ha tenido a bien aceptarnos esta invitación y hemos convocado también al señor doctor Pablo Encalada, que es un penalista y catedrático universitario de mucho talento y de gran conocimiento jurídico en materia penal especialmente. Y es que nosotros queremos dar una idea global al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía que nos escucha, de cuál es la panorámica que antes de seguramente la vuelta del señor expresidente de la República, convocado por las autoridades correspondientes, hay que cumplir una serie de detalles, un verdadero cronograma que nos pasa a explicar desde el punto de vista de la defensa cómo tendría que ejercitarse. Si usted tiene, doctor Encalada, alguna objeción o otra alternativa en este cronograma, pues estamos para eso, que tenga la bondad de, en tiempo oportuno, solicitarme el uso de la palabra para que usted, en paralelo, le explique a la ciudadanía lo que usted ve como una definición cronológica del proceso. La tarea de fiscalización de la Asamblea Nacional enfrenta dos escenarios, se decía ayer, que le piden cuentas. Uno es la Fiscalía, que llamó antier a un grupo de legisladores para que den su versión sobre lo dicho por el exasambleísta Raúl Patiño, de que tenían prohibido fiscalizar. Silvia Salgado, del lado socialista, afín Alianza País, se presentó, aunque consideró que era intrascendente, y María José Carrión, además de Gabriela Rivadeneira, antes de Alianza País, pues simple y llanamente no acudieron. En ese Consejo de Administración, o en el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, se abrió un debate para iniciar un proceso de evaluación de los 12 legisladores que conforman la mesa fiscalizadora. Ahí destacó Patricio Donoso de Creo y dijo que será parte de una resolución que se tomará esta misma semana. Créanme que he leído una serie de crónicas de los rotativos ecuatorianos y no me siento orientado ciertamente en cuanto a la cronología. Yo quiero que tengan ustedes la bondad de explicarnos unilateralmente cómo ven ustedes la panorámica a la que tiene que acudir en calidad de acusado, seguramente, porque esto no está definido todavía, el expresidente Rafael Correa. Entonces, comienzo por la defensa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, Luis Fernando Molina, parte de la defensa de Rafael Correa. Muchas gracias, Gonzalo, por esta invitación y bueno, un saludo en primer lugar a todos quienes nos siguen a través de esta prestigiosa radio. Me parece que es importante en el marco de la pluralidad y precisamente de la contrastación de todo lo que tiene que ver con el proceso Balda, tener en claro y sobre todo explicar a la ciudadanía algunas situaciones importantes del proceso. Bueno, en primer lugar, quiero iniciar manifestando que de manera general
todo proceso que comienza o que nace con inconsistencias acarrea precisamente esas inconsistencias que hacen que se aleje de la verdad procesal. E inicio precisamente destacando aquello porque el caso Balda tiene algunas particularidades que inician en el año 2013, donde se presenta donde se inicia el proceso a través de la denuncia presentada por el ciudadano Balda. Y aquí una cronología breve del tiempo para entrar en contexto. El 13 de agosto del 2012 se da el presunto secuestro en la ciudad de Bogotá. En el año 2013 presenta la denuncia el hoy acusador particular Fernando Balda ante la fiscalía para que comience precisamente la investigación previa. En el proceso o en el lapso del tiempo entre el 2013 y el 2015 se dan pocas, pero se dan algunas actuaciones por parte de la fiscalía respecto de la denuncia. Aquí hay una primera particularidad. El reconocimiento de firma y rúbrica de la denuncia realizada por el ciudadano Fernando Balda se da en enero del 2018. Es decir, que desde el 2013 hasta el 2018 no se dio un paso necesario, que es el reconocimiento de firma y rúbrica. ¿Por qué adquiere importancia el reconocimiento de firma y rúbrica en materia procesal? Porque, claro, evidentemente, cuando existe una denuncia en materia penal, podría también trabajarse en el tema de que, después de la investigación, podría darse una denuncia temeraria, maliciosa, y uno, por sus propios derechos también, así como denuncia, tiene que acarrear las responsabilidades de aquella denuncia, ¿no? Entre el 2013 y el 2015 se dan dos actuaciones o dos impulsos. Perdóneme, doctor, ¿son episodios de precaución que asume la defensa? ¿O es una exigencia del cronograma que ha preparado la ley capital? Pues que en este caso sería, número uno, la Constitución, y luego la administración penal a la que debe someterse. Claro, nosotros estamos expresidente, haciendo una cronología del procedimiento penal. Es decir, en todo procedimiento penal, es para la beneficio de mis claro, la ley establece qué pasos se deben dar. Entre el 2013 y el 2015 se dan... Si me permite. Claro. Me lo permite, Gonzalo. Pablo Encalada, ¿alguna objeción o un esclarecimiento a este cronograma que está planteando el señor doctor? Tenga la bondad. Luis Fernando Molina. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos sus radioescuchas y un honor pues compartir aquí el panel con el abogado del expresidente. Quiero, para ir dando un poco de luces a la ciudadanía, a sus radioescuchas, es importante ir abordando punto por punto para que no haga toda su presentación el colega. Entonces, el colega dice que habría ahí una nulidad del proceso por cuanto no se habría reconocido la denuncia del señor Balda presentada en el 2013. Entonces, bien, pongamos las cosas en contexto. Es verdad que hay que reconocer la denuncia, pero no es verdad que el no reconocimiento de la denuncia acarrea la nulidad procesal, porque en los delitos de acción pública, como es este delito grave de secuestro, la Fiscalía tiene la obligación jurídica de llevar la investigación. Por otro lado, ha habido una inacción deliberada del ex fiscal general, el señor Galo Chiriboga, y por lo tanto decir que por esa falta de reconocimiento de denuncia ya no se puede perseguir este delito. ¿Usted quiso decir eso, doctor Molina? Yo hacía referencia a que en todo procedimiento penal existen etapas, existen diligencias, existen procedimientos que deben realizarse, y hablo y aclaro de que un proceso que nace con inconsistencias, finalmente el efecto que tiene es que cada inconsistencia coadyuva o permite que nos alejemos de la verdad procesal, claro, que es la finalidad del proceso Molina, penal, ¿no? ¿Cuáles son las inconsistencias que se puede destacar? Claro, y nosotros mencionábamos que entre el 2013 y el 2015 existen al menos dos impulsos fiscales que se llevan a cabo. El primero, que tiene que ver con la determinación o con la consulta que se hace en su momento respecto a lo que tiene que ver con la calidad que tenía José S., que es donde comienza el tema de la investigación. Y el segundo, la asistencia penal internacional para traer los documentos, para traer el proceso que estaba en Colombia y que había sido denunciado y acogido a un tema a un procedimiento abreviado para tramitar el tema de la investigación. Pero ahí no es, esa asistencia no es la que yo pregunto, ¿no? ¿No es la que el doctor Chiriboga pone una sumilla y dice no tramitar esto?
¿Es esa? No. Si no, esa diligencia no existió. Entonces existen dos diligencias que se realizan. ¿Qué es lo importante de estos dos impulsos fiscales? Usted está haciendo una objeción, digamos, al cronograma que debería haberse seguido. Por supuesto. Entonces usted tenga la bondad de aclarar qué se incumplió. Perfecto. Nosotros tenemos impulsos fiscales del 23 de marzo del año 2015, donde comienza precisamente la solicitud que se realiza respecto de la calidad que tenía José S. en primer lugar, para determinar si es que existe fuero por los delitos de acción pública que se investigaban, ¿no es cierto? Se realiza el traslado correspondiente y el 24 de abril del 2015, la doctora Cecilia Armas se pronuncia respecto de lo que tiene que ver con la existencia o la no existencia de fuero. Posteriormente, obviamente, se solicita precisamente con impulso fiscal del 16 de junio del año del 2015, se solicita mediante asistencia penal internacional a la República de Colombia a fin de que se sirva informar si se encuentra abierto un proceso por la denuncia realizada por el señor Fernando Balda Flores. ¿Por qué es importante aquello? Porque ello permite precisamente determinar, en primer lugar, la jurisdicción, es decir, el principio de territorialidad del proceso penal, dónde ocurrieron los hechos, y ahí nos remitimos a lo que establecía el Código Penal anterior y el Código Integral Penal actual, que básicamente la jurisdicción en materia penal determina el lugar de la ocurrencia de los hechos. ¿Dónde ocurrieron los hechos? En la ciudad de Colombia. Dicen ustedes. Vamos a ver qué dice el doctor Encalada. Ok, sobre ese tema, es un tema importante. Yo no creo que es una cuestión menor determinar la competencia y la jurisdiccionalidad para juzgar este delito. Entonces, la defensa del expresidente dice que por cuanto el delito ocurrió, lo que me llama la atención, porque no lo niegan, ocurrió en Colombia, ya no tendría jurisdicción el Estado ecuatoriano. Pero es cierto. Creo que ese es el alcance que usted quiere darle a la reflexión. Que existía una denuncia. Estoy remitiéndome a lo que tiene que ver con el impulso fiscal, donde se determina que existió una denuncia en Colombia y que obviamente la denuncia es por un presunto secuestro, y determinan que si es que se encuentra o no abierto un proceso en Colombia, ¿no? Pero vamos terminando. Destruye el escenario para que complete usted el pensamiento y saber qué advertirle. Atienda a la gente de la explicación del señor doctor Molina. Ok. Usted y su equipo, naturalmente, que es numerosísimo y que defienden al expresidente Correa, quieren ubicar en el escenario colombiano y hasta alegar que eso ya fue sancionado. Estamos determinando las inconsistencias de lo que tiene que ver en el proceso, que tiene un antecedente de denuncia y donde se lleva a cabo un impulso fiscal, donde se solicita en el año 2015 que se certifique al Estado colombiano si existe un proceso abierto por un presunto secuestro. ¿Para qué le sirve eso? Para determinar precisamente la jurisdicción del proceso penal. A ver, doctor Pablo. Es correcto, aquello es correcto. Donde se comete el delito determina el lugar en donde debe ser juzgado aquello. La regla de la territorialidad aplica, creo que en todos los países del mundo, ¿no es cierto? El juez competente es aquel en donde se comete el delito. Pero hay excepciones a la regla de la territorialidad. Por ejemplo, cuando un diplomático comete un delito, qué sé yo, un embajador del Ecuador comete un delito en Roma, el Estado ecuatoriano es quien tiene competencia para juzgarlo. Claro, tiene esa competencia. Tiene la competencia, porque así lo dice nuestra ley. No por territorialidad, sino por la personalidad. Pero hay otra excepción. ¿Cuál es la personalidad? La personalidad es que la jurisdicción la sigue a la persona al lugar en donde esté. Esto pasa primordialmente con los diplomáticos o con los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones en otros lugares. Pero hay otra excepción a la regla de la territorialidad, porque aquí entonces sería facilito. Si se cometió el delito en Colombia, listo, el juicio es solo en Colombia, pero no es así. También hay el caso que cuando el delito se comete en territorio extranjero y los resultados se producen en el Ecuador y ese delito no ha sido juzgado, entonces el Ecuador también tiene competencia para juzgar ese delito.
Ahora, no solo es el delito de secuestro, el supuesto delito de secuestro al señor Fernando Balda, no solo que se cometió en Colombia, porque al parecer las órdenes vinieron desde el Ecuador. Entonces, el principio de ejecución del delito se realiza en el Ecuador. Por lo tanto, los jueces ecuatorianos sí tienen jurisdicción para juzgar ese delito. Pero una cosa más. Y los jueces colombianos también. También es que lo juzgaron, pero no lo juzgaron al expresidente Correa. Si es que en Colombia lo habrían juzgado al expresidente Correa, entonces ahí sí, el Ecuador habría perdido la competencia para juzgar ese delito. ¿Qué pasaba si la justicia colombiana intervenía de tal forma que terminaban de juzgarle al expresidente, perdón, al señor Balda? Bueno, yo creo que ahí... los autores de obviamente... Juzgarle al señor Balda. Juzgarle no a la víctima, pues. Quiero decir, juzgar a los autores del delito en Colombia. Esto es lo que yo por lo menos no logro entenderle. Ahí me parece que es importante. Están jugando con los escenarios. Ahí me parece que es importante dos elementos. A ver. Ha sido de público conocimiento a través de una entrevista que en el momento oportuno realizó el señor Fernando Balda, que es el acusador particular, donde menciona básicamente que él interpuso dos denuncias, una denuncia en Colombia y otra en Ecuador, y lo dice de forma irónica a saber dónde opera o dónde se tutelan sus derechos. Entonces, el momento en el que nosotros tenemos a una presunta víctima de un presunto delito, hablar y decir que puso que colocó dos denuncias penales en dos jurisdicciones distintas, a ver cuál resuelve su problema, primero estamos ante un abuso del derecho, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que es importante tomar en cuenta que en el proceso colombiano existió una cooperación eficaz. Es decir, y se llegó a un acuerdo con los presuntos autores materiales del hecho. ¿Cuál es la implicación de aquello? Que cuando llega el proceso de Colombia acá al Ecuador a través de la asistencia penal internacional, lo que llega básicamente es con el contenido del acuerdo de cooperación eficaz correspondiente. Es decir, no se realizó una investigación que clarifique los indicios, los elementos constitutivos de un delito que pueda determinar. ¿Qué hizo la jueza Daniela Camacho entonces? ¿Qué hicieron ella los jueces, observó los preceptos, como dicen ustedes, como denominan ustedes, bueno, pues legales y constitucionales, como acabo de manifestar este momento, sin conculcar ningún presupuesto convencional relativo a la legalidad, necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad y racionalidad con la que se desvirtuó que la medida restrictiva de libertad sea violatoria de los principios defendidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Antes de referirme a eso, Gonzalo, este es un episodio concluyendo lo que había dicho anteriormente. En el proceso actual tenemos tres hechos que yo lo digo aislados y creo que esa es la deficiencia del proceso. Por un lado tenemos un procedimiento de cooperación eficaz traído de Colombia donde no existe un tema de contradicción ni de investigación. Correcto. Porque se acogieron al tema de la cooperación eficaz. ¿Ya? Sí. Por otro lado tenemos la denuncia y la versión libre y voluntaria realizada por el acusador particular y luego la cooperación eficaz del señor Chicaiz. Es decir, tenemos tres elementos que se encuentran en trámite, que no existe conexidad. Pero yo quiero referirme a esto porque después de analizar la jurisdicción, de lo que tiene que ver, luego vamos al tema de la aplicación de la temporalidad de la ley penal vigente. Y aquí me llama la atención, Gonzalo, que con fecha 22 de enero del 2018, la fiscal encargada de la instrucción, la doctora Jimena Mena, emite un impulso fiscal a las 13 horas, donde hace referencia, y me permito citar, Gonzalo, la disposición transitoria primera del Código Integral Penal, en donde se determina que los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este código, el Código Integral Penal, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior. Es un principio básico porque eso garantiza la seguridad jurídica, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso contenidos en la Constitución, vigente desde el año 2008, aquí va lo peculiar, siempre que la conducta punible esté sancionada en el presente código.
¿Eso qué significa? Significa que los procesos que iniciaron antes de la vigencia del Código Integral Penal, agosto del 2014, debían seguirse tramitando por el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es la excepcionalidad? Que un delito que esté tipificado en el Código Penal anterior no se encuentre tipificado en el Código Penal posterior, en el Código Integral Penal. Principio de favorabilidad, es decir, obviamente lo que beneficie al reo en esas circunstancias. Pero esta disposición transitoria, citada por la fiscal Jimena Mena, le permite concluir y dice, y por cuanto la presente investigación fiscal se inició en el año 2015, el proceso a aplicarse es del Código Penal Integral. Es decir, este es el salto que yo lo he denominado un salto alquímico, ¿no es cierto? Un salto fuera del marco fuera de lo que establece, fuera del espíritu de la disposición transitoria que le permite aplicar lo que tiene que ver con el Código Integral Penal, cuando entre 2013 y 2015 ya existieron actuaciones e impulsos fiscales que determinaron que el procedimiento debía realizarse con el Código Penal y Código Procedimiento Penal. ¿Qué le parece al doctor Encalada estas alegaciones? A ver, a mí me parece que el colega obviamente está cumpliendo su trabajo de defensor y es muy acucioso buscando aquellos hilos finos, aquellos errores menores en el accionar de la fiscalía. ¿Por qué serían menores? Me parece que es absolutamente menor porque finalmente el expresidente se está defendiendo de un delito que era punible, es decir, que era castigable antes del 2014 y después del 2014. El secuestro estaba en el Código Penal y lo está en el Código Orgánico Integral Penal. El proceso penal, el procedimiento con el cual se lo está juzgando es con el Código Orgánico. ¿Tiene ahora? Han variado las penas. ¿A través de la COI? Han variado las penas, pero eso es digamos, hay una... Pero es la gravedad sancionatoria igual la anterior y la del COI. Por supuesto, el secuestro siempre ha sido un delito grave. Claro. Siempre ha sido un delito grave. Entonces, ¿cuál es el procedimiento con lo cual se lo está juzgando al presidente Correa? Con el Código Orgánico Integral Penal. A eso nadie le queda duda cuál es el procedimiento a aplicar. ¿Cuál es el delito con el que se lo sanciona? Mire, Gonzalo, cuando se dicta el Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente los abogados tenemos esta deficiencia o este dejo de buscarle siempre la quinta pata al gato, siempre. Y entonces nos hacemos unos conflictos terribles de cuál es el delito que debo acusar, si el del Código Penal o el del COIP. Y esta era una discusión que se repetía en todos los tribunales. Gonzalo, es irrelevante, intrascendente por qué delito acuso, si por el del COIP o el del Código Penal. Si la conducta es la misma, el delito que acuso entonces es por el que usted quiera, es por los dos. Al final, ¿qué es lo relevante? Me explico. Si es que fue delito antes y es delito ahora, lo único que hay que regresar a ver es la pena. La pena. Y entonces, ¿cuál es la pena aplicable en este caso? La más favorable al reo. La que sea más favorable al expresidente, si la pena del Código Penal o la pena del Código Orgánico Integral Penal. Y entiendo que es la del Código Penal. ¿Por qué es una regla aquello? Porque es un principio de favorabilidad, es un principio constitucional del indubio pro reo, favorabilidad. Universal casi. Sí, universal. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, si es que se dicta una nueva ley más beneficiosa para el reo, entonces la ley excepcionalmente se retrotrae y se aplica entonces la ley que ahora es más favorable, ¿no es cierto? Entonces ese sería, o se aplica la ley anterior, en este caso digo la pena más favorable para el delito de secuestro. Pero otra cosa ¿cuál es el error que introduce a mí me parece una cuestión absolutamente menor cuando dice que la jueza ha hecho, la fiscal de la causa, la fiscal delegada por el fiscal general, ha hecho referencia a un artículo del Código Orgánico Integral Penal cuando el delito se cometió con el Código Penal. Gonzalo, hay una regla fundamental y usted, colega, la conoce perfectamente, y es que no todo vicio del procedimiento acarrea la nulidad procesal, porque la Constitución nos da una garantía fundamental, y es que no se puede sacrificar la justicia por la omisión de formalidades. ¿Cuándo se puede dictar una nulidad? ¿Qué significa esto? Perdone, el ejemplo esclarecedor para la audiencia. Por ejemplo, no se puede sacrificar la justicia por la omisión de formalidades, artículo 168 de la Constitución. Esto, por ejemplo, si es que una notificación se hace a través de, se hace a través de correo electrónico y la notificación escrita no se la firmó, alguna cuestión menor. O esto, que una cita de la Fiscalía en una resolución haga referencia a una norma y no a otra norma. Al final, la ley, el Código Orgánico Integral Penal nos dice que un error procedimental acarrea la nulidad únicamente cuando se ha violado el derecho a la defensa. Yo me pregunto,
¿En qué momento el expresidente Correa no ha tenido la posibilidad de defenderse? Es más, él tuvo garantizada la defensa cuando el fiscal general del Estado no tramitó la investigación, cuando no lo llamó a reconocer la denuncia del señor Balda. Y entonces yo no conozco el proceso digamos, en detalle como usted sí lo conoce, pero usted trae un hecho acá que lo cuestiona el colega y dice que el defensor. Ah, por supuesto. Felipe Rodríguez. Lo conoce muy bien. El acusador particular. El acusador particular. Pero que de hecho, Gonzalo, cuando dice el colega que le parece extraño un vicio, como dijo, un fraude procesal, cuando algo así dijo, pero no sé si son las palabras exactas. Dentro del proceso. Cuando dice que el señor Balda ha denunciado en Ecuador y en Colombia, dice usted. Un fraude a la ley, creo que dijo usted. Un abuso del de hecho, cuando ha denunciado en Ecuador y en Colombia. Yo no lo veo, a mí me parece totalmente lógico, cuando además había tanta desconfianza en quién llevaba la investigación. El señor Balda dice, a mí me secuestraron. Esta de aquí era una especie de justicia vendida, favorable. O sea, incorporamos elementos subjetivos a un análisis de elementos procesal. El menor de mis nietos conocía que en esta década pasada la justicia era conducida por motivaciones de carácter personal y políticos favorables a lo que dieron en llamar históricamente el correato. Si eso lo quiere negar, doctor Molina, creo que se van a levantar. Es que no nos vamos a poner de acuerdo en interpretaciones subjetivas ¿Qué le parece si es que le introduzco este momento al doctor Rodríguez? Perfecto. Tenga la bondad de Felipe, muy buenos días. Lo que están discutiendo sus talentosos colegas, el doctor Molina y una persona a la que yo le convoqué en ausencia suya porque no lo ubicamos y pudimos establecer contacto con el doctor Pablo Encalada. Entonces, mil perdones a la audiencia, no es que 2-1 ni cosa por el estilo. Pero ustedes, en cambio, el conductor de la otra causa, la acusatoria, tenga la gentileza de darnos una opinión de su parte a las alegaciones que ha introducido el señor doctor Luis Fernando Molina. Tenga la bondad, doctor. Claro que sí. ¿Cómo está, Gonzalo? Y les saludo a mis colegas panelistas. Bueno, de lo último que les alcancé a escuchar, creo que coincido plenamente con Pablo Encalada. Pablo, como yo, hemos litigado en materia penal desde que salimos de la universidad y hemos vivido la experiencia de lo que es estar en la cancha jurídica. Y justamente en el caso del expresidente Rafael Correa, lo que se ha intentado alegar en todo momento son vicios de procedimiento. Es decir, jamás han intentado entrar al fondo. Y está bien hasta cierto punto porque aún no hemos tenido la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En ese sentido, en esa audiencia será cuando tengamos que discutir ya un poco temas de fondo si es que se declara válido el proceso. Ahora, lo que dice Pablo es absolutamente correcto. No hay que olvidar que las violaciones de trámite tienen que producir la indefensión. Si es que no se produce la indefensión, no se puede declarar una nulidad, y muchas veces pueden ocurrir muchas cosas, evidentemente en un expediente o en el decurso de una investigación penal, pero lo importante y lo que se debe verificar es que los procesados tengan el derecho a defenderse. En el caso de Rafael Correa Delgado, él ha tenido el derecho a defenderse, que yo he sostenido no únicamente ha tenido el derecho a defenderse desde que fue vinculado el 18 de junio, ha tenido el derecho a defenderse desde abril del año 2013, y lo ha hecho tan bien su defensa en su debido momento, que consiguieron que en el año 2013 el fiscal general del Estado al momento ponga con su puño y letra: no voy a firmar esto. Muy bien lo dijo Raúl Chicais en su testimonio anticipado. Agradezco al presidente Rafael Correa porque él me prometió que no me iban a perseguir ni administrativamente en la policía ni judicialmente a través de fiscalía, y se cumplió hasta que Galo Chiriboga se fue. Entonces, es un proceso que ha estado vigente, que todo el mundo sabe que existe, es decir, al menos la investigación penal con fase preprocesal estaba ahí desde el año 2013. Y Rafael Correa ha podido comparecer y defenderse en todo momento. La pregunta que habría que hacerse, tal vez yo no escuché la primera parte de la entrevista, es ¿qué vicio de procedimiento se sostiene que hubiese violado el derecho a la defensa? Infórmele la objeción que usted tomó en cuenta, doctor Encalada, de parte del doctor Molina. Bien, se hacía referencia a que no se habría reconocido la denuncia, y eso acarrearía la nulidad por falta de reconocimiento de denuncia.
¿Está en lo pleno? Nosotros hemos hecho evidente precisamente las inconsistencias dentro del proceso y me permito aclarar, porque también, y yo concuerdo con mis panelistas, concuerdo con Felipe, que no toda inconsistencia genera nulidad, pero sí las inconsistencias del proceso generan o abren o incrementan la brecha entre la verdad real y la verdad procesal. Y me parece que es importante porque, claro, Felipe acertadamente lo dice, dentro de todo procedimiento, dentro de todo proceso investigativo pueden existir inconsistencias que no generen nulidad. Pero también nos llama la atención, por ejemplo, que en este impulso fiscal del 22 de enero del 2018 se señale para el día viernes 26 de enero del 2018 a las 9 de la mañana a efectos de que el señor Fernando Balda reconozca sin juramento la denuncia presentada. Sin embargo, en el mismo expediente que consta en Fiscalía, hace referencia a que el día de hoy, viernes, a que el día de hoy, a los 23 días del mes de enero, un día después del impulso fiscal, cuando la fiscal había determinado para el 26 a las 9 de la mañana, se realiza el reconocimiento de firma y rúbrica. Es decir, la diligencia fiscalía la dispone la fiscal Jimena Mena, lo dispone para el 26 de enero del 2018 a las 9. Sin embargo, el reconocimiento se hace básicamente el 23 de enero. O sea, un día antes de la diligencia que dispuso. Posteriormente, esa es una objeción importante. Posteriormente, es que evidentemente si no existe desde las partes procesales, y lo ha dicho también Felipe dentro de la acusación particular, si no existe un respeto a la formalidad de las diligencias, realizadas, que son parte de aquello, van generando precisamente inconsistencias. Luego tenemos el 26 de enero del 2018 a las 9 horas 15 minutos. 15 minutos antes de lo que fue convocado el acusador particular a rendir su versión libre y voluntaria, se procedió y se abrió un CD Princo que consta a fojas 2 del expediente. Es decir, para esta apertura, para esta materialización del CD que se realiza a las 9:15, se encontraba en el impulso fiscal del 22 de enero. ¿Se atenta contra la verdad procesal o contra la verdad plena o la verdad objetiva? A mí me parece la única verdad que conocemos. A mí me parece que también aquel respeto que debe existir precisamente, y en derecho penal hay un principio, el principio de igualdad de armas, que básicamente es una base fundamental donde se dice, donde se establece y se dice básicamente que hay que respetar cada una de las instancias, las diligencias. El abogado Rodríguez, dentro del proceso y en sus alegaciones siempre ha dicho, con la Constitución, con la ley en la mano se debe realizar, y se ha dicho que los fiscales y que los jueces tienen con todo el acierto, tienen la investidura necesaria para ordenar las diligencias. Sin embargo, esas diligencias se hacen en días no previstos y esas inconsistencias sí llaman la atención en el proceso. Felipe Rodríguez, llaman la atención, pero no destruyen la evidencia. ¿Cómo más decirlo? Bueno, el tema de qué es lo que produce o no una indefensión tiene que estar sometido al principio de contradicción. Lo que se tiene que analizar en un caso es qué diligencia tiene que estar sometida a la contradicción. Y voy a poner un ejemplo, un testimonio en el cual los sujetos, quien lleva su testigo debe interrogar y la contraparte debe contrainterrogar, tienes que tener a las dos partes presentes. La pregunta, que es la pregunta del millón que habría que hacer es, en una diligencia de reconocimiento de denuncia, ¿qué rol o qué papel o qué vela en ese entierro tiene en ese momento Rafael Correa, que no estaba acusado ni estaba procesado? Y es decir, la pregunta es, si es que se realiza en un día o en otro, ¿en qué cambia la investigación? ¿Produce la indefensión que haya sido un día antes? ¿Cambió el decurso del proceso para que esta persona no pueda defenderse? Y la respuesta es no. Por ejemplo, el reconocimiento de la denuncia tiene una sola finalidad, y esa sola finalidad es hacerse responsable. Bueno, yo diría que dos, pero la principal es hacerse responsable por si una denuncia es maliciosa o temeraria. Y una adicional, que los fiscales verifiquen que la parte denunciante no es un homónimo o no es un anónimo, es decir, que alguien se hizo pasar por alguien, por ponerlo.
Entonces la pregunta sería, si yo voy un jueves, en lugar de ir un viernes, a reconocer un texto de una denuncia para que se aperture una investigación previa y tengas exactamente el mismo tiempo para defenderse, ¿cómo te produce la indefensión? Eso no puede atentar de modo alguno contra la verdad procesal. La verdad procesal, que es la diferencia con la verdad histórica, es justamente lo que yo soy ya en el juicio capaz de probar a través de los medios de prueba que yo tengo. Y justamente el fin de un proceso penal es que la verdad procesal esté lo más apegada posible a la verdad histórica. Pero eso se discutirá ya en un tema de presentación de pruebas. En el tema que nos dice mi compañero de universidad, Luis Molina, que creo que es importante tomar en cuenta sobre la apertura de un CD, recordemos algo importante. Ellos en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio tienen un momento específico en esa audiencia que se llama la etapa de exclusión probatoria. Ellos pueden pedir que medios probatorios no puedan ser utilizados en juicio. Yo le anticipo igual a mi compañero Luis algo importante. El CD que se apertura, es un CD que él adjuntó a su denuncia, pero no es un CD que, por ejemplo, yo vaya a anunciar como prueba, porque los documentos telemáticos o informáticos, básicamente, que están que aperturar, tienen que hacerse a través de una audiencia a través de una audiencia privada en la cual se verifique y se constate su autenticidad. Por ejemplo, en esos CDs habían notas de prensa. Yo no voy a sostener una acusación con notas de prensa. Con crónicas, claro. No lo puedo hacer, o sea, no se me ocurriría hacerlo. ¿Así fueran crónicas de interpretación que llamamos en el periodismo? Que te pueden servir para tener un contexto histórico o político de un momento, pero no para probar la responsabilidad penal de alguien, definitivamente. Y hay que también tomar en cuenta algo. Por ejemplo, las diligencias que se hacen en una investigación previa más o menos desaparecen en el momento de que ya estamos en una audiencia de juicio. Por ejemplo, una versión. La versión nunca puede sustituir un testimonio. Cuando uno llega al juicio... ¿Qué es una versión y qué es un testimonio? Mil perdones, pero es bueno para la gente. La versión libre, voluntaria, espontánea y sin juramento no es más que la guía que le da una parte que conoce algo a alguien, que conoce algo al fiscal. Por ejemplo, le doy el ejemplo. Se conoce que en tal calle se apuñaló a una persona y nadie sabe quién fue la persona que apuñaló. Una persona que camina por ahí le dice al fiscal en versión libre, voluntaria, sin juramento, era una persona de 1,80 m, de tez clara, de pelo rubio. Entonces el fiscal lo que tiene ya es una guía para saber hacia dónde va a apuntar, o al menos qué características físicas va a buscar de las personas que aparecen en las cámaras de alrededor. No obstante... Pero es una evidencia totalmente relativa. No, es relativa, ¿por qué? Porque no puede ser usada en juicio si no es con el testimonio. Y además tiene que ser corroborado con más pruebas. Entonces, las diligencias que se realizan, por ejemplo, las versiones o un CD que se apertura en determinado momento, básicamente es un faro que va alumbrando el camino a un fiscal para saber por dónde ir. Pero en este caso, en el momento que Rafael Correa fue procesado, incluso como les digo desde antes, él ha tenido toda la posibilidad de presentar escritos y defenderse. Hay que recordar que en su momento actuó Alexis Mera, y es muy curioso que habiendo sido vinculado, si no me falla la memoria, puedo equivocarme en días, él recién cuando le quedan 12 días a través del doctor Ochoa empieza a pedir diligencias investigativas y pide, por ejemplo, peritajes el último día cuando ya se acaba la instrucción. Y el código dice, las diligencias practicadas fuera de la instrucción fiscal no tendrán validez probatoria. Es decir, presente el último día, porque ya sabemos por dónde van a ir, presente el último día, las diligencias no se pueden practicar dentro de la instrucción y luego van a querer alegar indefensión. ¿Ahí qué intencionalidad localiza usted, doctor Pablo Encalada? Respecto de esto último, o sea, sí, digamos, es una estrategia que lo que hacen es ¿Para qué sirve al último estrategia? presentar pedidos para decir que no han sido despachados sus pedidos y que de alguna forma lo han dejado en indefensión. Pero claro, yo ahí comparto alimentar la objeción procesal. Sí, pero si fue un pedido a última hora, no había ya en la práctica, en la realidad no había cómo la fiscalía no podía despachar esos pedidos. Ahí más bien lo que correspondía es que el expresidente ya no había tiempo ni... No había, pues si se termina. Lo que pasa es que hay que comprender lo que significan las etapas procesales. Y nosotros tenemos una etapa que ya terminó, que es la instrucción fiscal. En la instrucción fiscal cuando termina la instrucción fiscal, termina toda posibilidad de realizar actos investigativos. Es decir, el partido se jugó hasta ese momento, ¿no es cierto? Entonces, si es que el expresidente solicitó diligencias, ya no se pueden realizar por prohibición de la ley. Y recién ahí, la próxima semana entiendo, se viene una audiencia preparatoria de juicio en la cual tiene dos
dos funciones importantes. La primera, que es esto que decía Felipe, que es revisar las cuestiones procedimentales, es decir, el 18 de julio me parece, ¿o no? ¿Cuándo es? El 18. Este próximo... El 31. 31 de julio se va a realizar la audiencia preparatoria. Aquí dos cosas importantes. Ahí se van a discutir si es que el reconocimiento de la denuncia acarrea la nulidad, y la jueza de la Corte Nacional tendrá que decir que no, porque no acarrea la nulidad, o si es que hay alguna otra práctica que haya dejado en indefensión al expresidente. Entonces, primero, la jueza declarará, o debería declarar, la validez del proceso. Y luego sí, Gonzalo, en esa audiencia la Fiscalía presenta su acusación o no acusación. La Fiscalía bien podría decir este próximo 31 de julio que no lo acusa al expresidente, bien podría hacerlo. Entonces ese día presenta la acusación y la jueza tiene que resolver si es que existen los méritos suficientes para ir a juicio o no los hay. Si es que hay mérito suficiente en contra de alguno de ellos, llama a juicio, y en contra de los otros no se llama a juicio. Si los llama a juicio a todos, vendrá otros jueces, un tribunal conformado por jueces de la Corte Nacional de Justicia, en donde recién ese día se realizará la audiencia de juicio. Todo lo anterior ya no vale, ya no existe, y recién ese día de la audiencia de juicio, piense usted, Gonzalo, y piensen todos sus radioescuchas, tal cual las películas o las series de televisión de Hollywood, de los Estados Unidos, en donde se practica una audiencia de juicio, donde se presentan los alegatos, se presentan las pruebas, y ese día, a diferencia de los Estados Unidos, nosotros no tenemos jurado, ese día los jueces tienen que resolver si es que los acusados son culpables o inocentes. Al final lo que le interesa al país es saber, sobre todo, si es que el expresidente Correa es culpable o inocente de este delito. Gonzalo, créame, yo qué más quisiera que el expresidente sea inocente, porque a mí me da vergüenza que un expresidente de la República sea responsable de un delito tan grave como el de secuestro. Ojalá que el expresidente Correa decida venir y enfrentar el juicio, y si es que es verdad, que demuestre su inocencia. Yo estaré feliz de aquello. Pero, ¿desaparece la prisión preventiva por efecto de todo esto que usted está alegando? ¿No se han cumplido? Bueno, nosotros en el tema concreto de lo que eso tiene es lo que ver cuenta, con ¿no? La prisión preventiva. Yo creo que hay que comenzar con algunas puntualizaciones y clarificaciones. La defensa técnica dentro de un proceso penal cumple con objetivos con determinados objetivos dentro del proceso. Entonces, esa satanización, entre comillas, perdón por la expresión, en relación a buscar las nulidades, las inconsistencias procesales, es parte precisamente del ejercicio del derecho a la defensa de un procesado. Entonces, no hay que desmitificar aquello de que se está tratando únicamente de buscar la inconsistencias en la forma y en el fondo, porque finalmente dentro de un ejercicio de defensa técnica uno tiene que ver las inconsistencias de fondo y las inconsistencias de forma, y en el momento procesal pronunciarse al respecto. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con con las medidas cautelares, nosotros hemos sido reiterativos y me parece que es importante destacar que hemos presentado hasta la saciedad todos los elementos y todos los argumentos, todos los mecanismos probatorios de que el expresidente de la República, desde hace aproximadamente un año, radicó su domicilio en Bélgica, que tiene su domicilio civil, que tiene su domicilio político, y que a diferencia precisamente de lo que se ha dicho, instrumento verificable, el expresidente hace un año, dice usted, ubicó su lugar de residencia en Europa. Nosotros dentro del proceso hemos presentado la certificación del Consejo Nacional Electoral, donde se establece el cambio de domicilio político. Hemos presentado las pruebas de arraigo, lo que confirma el arraigo familiar respecto de lo del expresidente, que esa es una situación particular, porque se dice erróneamente o se pretende decir... Pero más ha pasado en Rusia, le pueden decir. A ver, uno de los argumentos que me parece que es necesario desmitificar y que es importante y que dentro del proceso lo podemos ver. Recordemos que los procesados, los vinculados, algunos también tienen orden de prisión preventiva y algunos también, frente a la medida de prisión preventiva, han presentado la apelación correspondiente. Y me permito hacer referencia a esto, Gonzalo, porque en una de las audiencias de uno de los procesados, de fecha 29 de junio del año 2018,
Uno de los procesados hace referencia y le dice a la jueza, señora jueza, ¿cómo es posible, hasta el 29 de junio, que el expresidente Rafael Correa tenga una medida no privativa de libertad y a mí se me haya interpuesto una medida privativa de libertad? ¿Cuál es la reflexión de la jueza? Y lo podemos revisar dentro de ello. ¿Cuál es la reflexión de la jueza? La jueza dice, la situación del expresidente Rafael Correa es distinta a la del procesado en mención, por dos circunstancias. Primero, el expresidente Rafael Correa fijó su domicilio un año atrás en el en el Reino de Bélgica. Segundo, el cambio de domicilio no se dio con el objeto de no comparecer al proceso, sino fue anterior. Y eso lo podemos comprobar también, Gonzalo, porque conforme establece la Constitución, hasta un año después de haber cesado en sus funciones, el ex primer mandatario tenía la obligación de informar a la Asamblea Nacional del Ecuador su salida del país. Entonces, es anterior al proceso, es anterior a la vinculación de fecha 18 de junio, donde el expresidente Rafael Correa determina su domicilio en el extranjero. Segundo razonamiento de la jueza, dice, además, no se ha comprobado y más bien lo que se ha ratificado es la predisposición de comparecer al proceso, a tal punto que ha rendido su versión libre y voluntaria precisamente en el Consulado de Ecuador en Bélgica. Por tanto, no estamos hablando de un peligro de fuga ni de una obstrucción a la justicia. Perdone, Sin embargo, Molina, esos argumentos, al momento de ser considerados para el caso en concreto del otorgamiento de medidas cautelares, ha sido intrascendente para la jueza, que fue la misma y que es la misma que sustentó un recurso de apelación para otro proceso. Perdone, doctor Molina. Ratificada la prisión preventiva, no sé si la tengan ya configurada y practicada. Ratificada la prisión preventiva, no me atrevo a asegurar de que esto ya está vigente. Por alguna consideración que usted quiera hacernos. Yo lo que estoy dando es pistas para alegaciones posteriores a lo que ustedes están manifestando. Tiene entonces que acudir de lo que vemos nosotros a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también a la Comisión a la Comisión o al Comité Europeo de Derechos Humanos. Allí la circunstancia a donde puede el acusado, puede Correa, puede el expresidente acudir a cualquiera de las dos instancias que garanticen sus derechos humanos, aludido el que va a hacerlo a la Comisión de Derechos Humanos nuestra. A ver, clarificar y por la residencia que él ha dado como informe o ha sustentado hace un año, tendría que acudir a la Comisión o al Comité de Derechos Humanos Europeo. A ver, nosotros clarificamos en esta situación el proceso del caso Valda se está sustanciando en el Ecuador. Al expresidente Rafael Correa le asiste el derecho correspondiente de considerarlo oportuno de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí existen dos posibilidades: una posibilidad de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, y la segunda, medidas provisionales ante la Corte. Que eso es un análisis que la defensa técnica lo ha realizado y que ahí lamentablemente a través de las redes sociales se ha distorsionado un documento académico desarrollado por el doctor Osvaldo Ruiz
Chiriboga, donde hace referencia a un análisis precisamente de las medidas cautelares dictadas en contra de Rafael Correa, y que me permito, de hecho, y me parece importante, ese documento luego ha sido trasladado a un formato de folleto. Al final de esta entrevista, Gonzalo, y a mi panelista también le voy a hacer llegar precisamente estos folletos, porque me parece que el desarrollo jurídico debe tener un tema de pluralismo. Felipe, no sé si estás ahí en Guayaquil también, en el momento en el que nos encontremos, te haré llegar también. Abogado de Fernando Valda, señores oyentes, de lo que entiendo, afirma que la orden de prisión preventiva contra el expresidente Correa está sustentada porque él incumplió, eso decía usted hace algunos días, la medida alternativa dictada por la jueza Camacho. ¿Esta es una razón suficiente para exigir esta otra circunstancia, doctor Molina? A ver, me parece importante en este momento hacer énfasis en una situación. Cuando nosotros acudimos... A mí me interesa el tema de la prisión preventiva. Sí. Cuando nosotros acudimos a la audiencia de apelación de prisión preventiva, presentamos como uno de los argumentos que la jueza, y en materia penal, una jueza garantista, un tribunal garantista, que fue el tribunal en Ansada, tiene que tener en consideración dos situaciones. La primera, que tiene que ver con un análisis de la legalidad de la orden de prisión de la medida de prisión preventiva, y luego un análisis de convencionalidad. Dentro de ello, la jueza esgrimió el principio de los estándares internacionales de proporcionalidad, legalidad, necesidad. Sin embargo, en la primera instancia y en la apelación se ratificó. Sin embargo, no se realizó un análisis de todo lo que implica la convencionalidad. La Corte Interamericana ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal y a la circulación deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a un proceso haya practicado el ilícito que se investiga. Ahí tienen la palabra ustedes. Doctor Rodríguez. A ver, en el tema de la prisión preventiva creo que sí es muy importante hacer un par de aclaraciones. En la audiencia de vinculación de Rafael Correa, el fiscal general del Estado, y así se lo leyó incluso ya en apelación textualmente, que es lo que yo sostuve, pidió dos cosas y una ya vamos a ver que era más o menos alternativa. La primera era el famoso grillete electrónico. Así es. La segunda era que comparezca en el consulado de Bélgica fue textual el fiscal general, en el Ecuador ante la autoridad que usted disponga. Esta oración se la dice porque pueden disponer que sea ante la judicatura o ante la fiscalía. Y nosotros como acusación particular no nos opusimos. Estuvimos de acuerdo con que que tengan que presentarse en algún lugar. Es decir, no dijimos que queremos prisión preventiva. Además, no es una facultad del acusador particular. ¿Qué es lo que sucede en este punto? La juez hizo una prohibición expresa, y su prohibición expresa, porque, ojo, el artículo 542 del COIP, si no me falla la memoria, es el que establece el lugar donde una persona debe presentarse, y dice donde el juez disponga. Entonces, la juez dijo, no se puede presentar en Bélgica, y se tiene que presentar en esta corte. ¿Qué dijo en su momento la defensa de Rafael Correa? Dijo que no puede presentarse en Bélgica. Todos los documentos que pretendieron presentar y las alegaciones que se hicieron era para que no se presente en Bélgica, porque decían que tiene que viajar por el mundo entero, y presentaron documentos que, conforme ellos, justificaban que debía estar en Buenos Aires, en Cuba, en Rusia, tenía que viajar por todo el mundo, en España. Y decía, ¿cómo le van a hacer presentarse si no puede estar en Bélgica? Resulta ser que se dispone que se presente en Ecuador, lo cual yo creo que es hasta cierto punto podría ser positivo para no generar un precedente. Imagínense ustedes, Pedro Delgado, los de Isaías, todos presentándose en el consulado que les dé la gana en algún lugar. Creo que había que dejar claro que tiene que venir y dar las garantías de presentarse. En ese caso se dispuso que se presente aquí. El doctor Caupolicán, y se le dispuso que se presente en 8 días. Claro. El doctor Caupolicán Ochoa pidió que sean 15 por el tema logístico del traslado. Entonces, en ese momento se hizo un cambio y se le dijo que que se presente el 2 de julio, se le dio 15 días por la logística. Y no se presentó. ¿Cuál es el tema aquí? Y eso es algo que Luis no me va a dejar mentir. Luis, tú me has visto cuando yo litigo, lo hago normativamente. Si saco el artículo y digo, la norma dice si A, entonces B. Demuestro que A, entonces B.
Es una inferencia lógica. El código dice, en caso de incumplimiento de la medida alternativa a la prisión preventiva, a petición del fiscal, se dictará una medida privativa de libertad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La doctora Daniela Camacho no es que tenía alternativa, no es que tenía que realizar un análisis de algún tipo más profundo. Rafael Correa incumplió la medida. Él pudo haber venido el 2. Nosotros incluso demostramos documentalmente que en esas 2 semanas estuvo viajando por el mundo. Un mes antes estuvo en las elecciones de Venezuela. Así Es decir, no vino. ¿Y qué opción le quedaba a la juez en este momento? Únicamente dictar la prisión preventiva. Lo curioso es que en esa audiencia de revisión, ahora los argumentos eran otros. Y los argumentos eran que él tiene que presentarse en Bélgica porque él debe estar en Bélgica, porque, por ejemplo, presentaron la matrícula de su hijo menor, en el cual justificaban que está matriculado, básicamente que está cuidado de su padre y todo. En la primera audiencia no puede presentarse en Bélgica porque debe viajar por el mundo. En la segunda audiencia no puede presentarse en Ecuador porque debe estar en Bélgica y no debe salir de Bélgica. Y terminan en la audiencia de apelación pidiendo que se revoque la prisión preventiva y que se predisponga a que se presente en Bélgica o en Ecuador. Es decir, en las 3 audiencias se mantuvo un discurso diferente. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Qué es lo que se tiene que entender además? Ellos tenían que ser, yo creo que un poco más estratégicos en cómo van a manejar el caso de la presentación. Yo lo dije en la audiencia. Si el 2 de julio Rafael Correa, que viaja por el mundo, se presentaba ante la Corte y el 3 de julio estaba en la audiencia de revisión, seguramente le iban a cambiar de medida. Nos ponía en jaque a todos porque demostraba que él está dispuesto a venir y podía con los documentos que presentaba decir cambien en la medida. Para mala suerte de ellos, no viene y el 3 ya no se presentó. Por lo tanto, lo único que estaba en discusión es si se presentó o no. Y la norma dice si no se presentó, se dictará la prisión preventiva. Y en cuanto a si está vigente o no está vigente la orden de prisión preventiva, el recurso de apelación del auto de prisión preventiva no suspende los efectos de la prisión preventiva. Es decir, aunque hubiesen apelado, no necesitamos hacer mayor trámite, la prisión preventiva está vigente, incluso por eso ya se ha enviado el oficio al Interpol para que se realice esta detención internacional. Y en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, vale decir algo también que es importante. Yo estoy de acuerdo con Luis en eso, de lo que yo veo no es que se ha presentado nada, pero cabe recordar algo, que en la audiencia también se hizo alusión a la Comisión Europea de Derechos Humanos, cometiendo un par de errores. La Comisión Europea, las resoluciones de la Comisión Europea de Derechos Humanos no es vinculante al Ecuador, porque hasta donde yo recuerdo Ecuador no está en Europa, y además la Comisión Europea de Derechos Humanos ya no existe. Esa es otra cosa importante. Ya extinguió su personería jurídica hace algunos años. Eso como primer punto. Ellos utilizaron algo que se llama el soft law, el derecho suave, que son normas o directrices internacionales no vinculantes. ¿Qué utilizamos nosotros? La Constitución, la ley y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí son vinculantes. Entonces, el asunto que también yo le quiero transmitir a través de esta entrevista, Luis, es, si se dan cuenta, no hubo una oposición inicial a que se presente en Bélgica. La jueza así lo dispuso y tenemos que respetar a los jueces. Es decir, él estuvo presente en la audiencia y vio que yo no me puse. Pero cuando un juez ordena, uno debe cumplir. Porque ya, como lo he dicho en todas las audiencias, ya después de la Revolución Francesa ningún rey está sobre la ley. La ley está sobre todos nosotros. Y los jueces no están pintados en la pared. Si ellos disponen algo, debemos cumplirlo. Y lamentablemente no se lo cumplió y ahora estamos en el momento que estamos. Pero al menos de nuestra parte es importante que sepan, para nosotros creo que se ha respetado el derecho a la defensa en todo momento. Yo coincido con Pablo en lo que dijo hace un momento, y lo he dicho siempre, yo presumo incluso la inocencia, a pesar de que le estoy acusando de Rafael Correa, porque tiene el derecho constitucional a ser tratado como inocente. Y si es que es inocente, así debe ser declarado. Es decir, yo creo que después de 10 años por fin estamos permitiendo que la gente se defienda en paz, que se defienda sin presiones, y creo yo que se puede defender así. Pero tienen que hacer una defensa justamente técnica. No se fijen en formas que no generan indefensión, y cuando lleguemos al fondo del caso, si es que llegamos, porque evidentemente también se podrá declarar nulo, peleen el fondo, conversemos del secuestro, utilicemos normativa aplicable, vigente. No tratemos de ganar el caso destruyendo una forma que está perfectamente cuadrada, no hay nada que romper en la forma. Y luego tendremos que ir al fondo y discutir si es responsable o no. Y ganará quien argumente mejor y quien pueda probar con pruebas en audiencia de juicio
o tendrá un sobreseimiento si es que no pasamos del estándar aplicable para llegar a juicio. Ok. Acudo al testimonio o al punto de vista más bien del doctor Pablo Encalada, un observador independiente. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que respecto a la prisión preventiva, el colega defensor del expresidente dice, nosotros hemos dado todos los argumentos. Probablemente sí. El problema es que ustedes no contaron con su cliente. Porque si su cliente, el expresidente Correa, hubiera cumplido con la orden de la jueza de presentarse ante ella, esto no habría pasado. Ustedes hacen todas las citas pertinentes. Además, yo no puedo coincidir más con la defensa del expresidente respecto de que la prisión preventiva es excepcional. O sea, cuando todos acá, digamos, del sector político, la oposición política, al expresidente reclamaba y decía, al expresidente tiene que dictarle prisión preventiva. Yo decía, puede ser políticamente incorrecto, pero yo creo que no debía dictarse prisión preventiva, porque la prisión preventiva es excepcional. Más allá de que la justicia correísta aplicó la prisión preventiva para todo. Correa a todos sus opositores políticos les ordenaron prisión, estuvieron prófugos, etcétera, etcétera. Pero cuando le tocó a él, cuando le tocó un juicio a Rafael Correa, la justicia dijo, no, con usted vamos a aplicar la justicia como corresponde y le vamos a dictar una medida alternativa. Yo aplaudí eso. Celebramos los ecuatorianos porque democráticamente no puede ser la prisión preventiva la regla general. Pero el señor expresidente de la República decide no cumplir con el llamado a presentarse ante la jueza. Y entonces, como dice Felipe, sobre esto no hay ciencia, Gonzalo. El artículo 542 dice, si no se cumple con la medida alternativa, pues se dicta prisión. Y entonces, ante esa apelación de la prisión preventiva, los jueces superiores tuvieron una de las audiencias más fáciles de su vida. Más fáciles. Había la expectativa en el país si es que se le va a revocar la prisión. No había ninguna posibilidad de que se revoque la prisión preventiva. Ahora, Gonzalo, es preciso para avanzar un poco porque ya sí. ha dicho bastante Felipe sobre esto, pero yo quiero mencionar lo siguiente. Y es que si bien no había ninguna posibilidad que en apelación... Ojalá pueda referirse al tema del papel de la Interpol. En estos momentos el proceso ya debería estar verificándose en datos, digamos. Sí. Ya voy a eso, porque quiero seguirme refiriendo al tema de la prisión preventiva, porque si bien es cierto, el día lunes anterior que se resolvió el tema, bueno, estos días que se resolvió el tema de la apelación de la prisión preventiva, no había ninguna posibilidad que los jueces superiores, digamos, revoquen esa prisión. Ahora, no quiere decir que el presidente Correa ya no se pueda haber beneficiado por una revisión de la medida cautelar. Porque pasa lo siguiente, Gonzalo, y a sus radioescuchas, y es que si es que el próximo 31 de julio se dicta un auto de llamamiento a juicio y el expresidente no está, el proceso penal se suspende en contra de él y él no puede ser juzgado. Porque la regla en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es que los juicios tienen que ser en presencia del procesado. La excepción solo es para el peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. Por eso es que, por ejemplo, a Pedro Delgado se lo juzgó en ausencia, pero esa es la excepción. Para el resto de delitos, porque era peculado. Pero para el resto de delitos, como el secuestro, tiene que estar presente aquí la persona a la cual va a ser juzgada. Entonces, digo yo, por el bien del país además, si es que el expresidente dijera, señora jueza, señores jueces, en este caso ya el tribunal, señores jueces, tomé una decisión equivocada al no presentarme, por cualquier razón que sea, les pido que me revoquen la medida cautelar y me permitan ir a enfrentar el juicio. Si yo fuera tribunal, se lo concediera. Esa es la vía por la cual el expresidente puede enfrentar el juicio en caso de llegar. Ahora, mientras tanto, Gonzalo, usted preguntaba si es que está vigente la orden de prisión. Por supuesto. La orden de prisión es de cumplimiento inmediato. Cuando el 3 de julio se dictó la orden de prisión preventiva, a partir de ahí ya estaba vigente esa orden de prisión. Pero no ha sido notificada la Interpol. Aclárenos, por favor. Entiendo que ya ha sido notificada la Interpol, pero no es que la Interpol tiene la obligación jurídica inmediata de cumplir con este pedido nuestro, porque la Interpol finalmente tiene que hacer un análisis, y además hace un análisis también. Verifica datos, pero no solo eso, también verifica que se cumplan con todos los presupuestos que ellos consideren que es legítima la orden de prisión. Y entonces aquí, claro, aquí va a involucrar la política, porque, por ejemplo, ¿por qué no lo trajeron al expresidente Bucaram? Bien, porque él se declaró perseguido político y Panamá le dio un asilo. Entonces nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones por las cuales yo veo difícil que el expresidente Correa sea traído por vía de Interpol. En el caso de la Unión Americana, los Estados Unidos respetan mucho a la gente que
contribuye con inversiones en ese país. No es chiste, es realidad. Sí, bueno, no sé si este es el caso. No, solamente estoy alegando, sino dando a conocer que eso es lo que ocurre en legislaciones silenciosas de otros países. Consideraciones como en el caso de Estados Unidos, gente que lleva todo el dinero y le apuesta a la economía norteamericana, goza de determinados lineamientos de privilegio en ese escenario en este caso de cautiverio, ¿no? Porque Además que hay otra cosa, y es que seguramente el expresidente va a apelar, supongo yo, que al asilo probablemente, y el asilo es un derecho humano. Finalmente, si es que el expresidente, como lo está haciendo, está vendiendo el caso como un caso político, más allá de que se trata de un delito común, ¿no es cierto? Un grave delito de secuestro, él se va a presentar como un perseguido político, y es probable que otros estados acojan, ¿no es cierto?, esta cuestión de ser perseguido político, y le brinde asilo, por ejemplo, Bélgica. Entonces ahí él estará protegido y no será extraditado. ¿Por qué no han hecho el pedido a la CIDE aún, doctor, que usted conozca? Bueno, porque está dentro, como lo hemos manifestado públicamente, la defensa técnica se encuentra en el análisis correspondiente, la decisión última la tiene el exmandatario Rafael Correa, y en el momento oportuno, a través de los medios oficiales, ¿qué se hará tiene que conocer argumentar ante el Comité de los Derechos Humanos Interamericano? Bueno, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tendríamos que regirnos precisamente a los estándares de urgencia, necesidad y reparabilidad establecido básicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y recordar que adicionalmente a eso también podría otorgarse, podría solicitarse medidas provisionales a la misma Corte Interamericana. Pero insisto, eso es un tema que se encuentra básicamente en análisis, y me parece importante lo que acaba de manifestar usted, Gonzalo, respecto de los privilegios que tendrían las personas que realizan inversiones en los Estados Unidos, ¿no? También ha llamado como ejemplo, también la atención debería llamar la atención a la sociedad ecuatoriana, que existan ya acciones legales para la devolución de los canales incautados a los grandes responsables del feriado bancario, ¿no? Entonces ahí vamos viendo también un poco de lo que usted manifiesta. Uh-huh. En segundo lugar, me parece que es importante determinar lo que se ha mencionado en este panel. Nosotros, como defensa técnica, propugnamos y aspiramos a una independencia judicial. Nos llama la atención también elementos como los del día de ayer, donde más allá de las circunstancias y del personaje de los delitos a los que se hace referencia, sí nos llama la atención que una revocatoria de medida de prisión preventiva haya causado la destitución de la jueza que lo otorgó. Me parece que ese tipo de conflictos de independencia judicial no transparentan el ejercicio de una justicia independiente. Y eso me parece porque el día de ayer, justo en un medio de comunicación, yo decía, creo que debemos avanzar para tener seriedad y llegar a la verdad procesal, que es lo que todos los ecuatorianos queremos, que es lo que la defensa técnica quiere y que es lo que el exmandatario ha ratificado en aquello. Creo que hay que, entre comillas, despolitizar o sacar la política de este proceso penal. Y en este proceso penal llegar a la verdad procesal con la Constitución, con la ley en la mano, pero sobre todo con una justicia independiente, con una fiscalía, porque usted hacía referencia, y Felipe hacía referencia, a que se presentaron diligencias de instrucción fiscal a último momento. No, y lo vamos a probar oportunamente, que fueron solicitadas con el tiempo, con la antelación necesaria, y a pesar de ello, no en el último día, no han sido tramitadas por la fiscalía. Eso también habrá que ver en el momento oportuno, Gonzalo. Fue un paso bastante populista, por dejarlo en esos términos, lo operado ayer. Sí, terrible. Pero, ¿y cómo se puede satisfacer esto para Pablo Encalada? Mil perdones, doctor Rodríguez, un minutito. ¿Cómo se puede satisfacer a todo el mundo cuando el coraje social
incidió seguramente en la decisión adoptada por el señor presidente del Consejo de la Judicatura nuevo, por así decirlo, y él ordenó lo que ordenó. Naturalmente acogió la ira de la sociedad por el tema de la jueza, considerando que la jueza no había ejercitado una comprobación del delito, no había dado la vuelta a una verificación que le llegaba de primera instancia y tomó esa decisión. ¿Cuál fue el error, seguramente táctico, del juez mayor? Es gravísimo, esto es gravísimo, Gonzalo, y yo no lo voy a poner como práctica. Lo vamos a poner con las cosas como son. A ver, primero en contexto, una jueza revoca la prisión preventiva en contra de un exministro procesado penalmente por un delito de lavado de activos. Y entonces, el día de ayer, el presidente del Consejo de la Judicatura decide suspenderla a la jueza por tomar esta decisión. Gonzalo, esto la ciudadanía probablemente no alcance a ver, pero es gravísimo para el Estado de Derecho. ¿Por qué salimos de la justicia de Gustavo Yalc? Justamente por esto, por la intromisión del poder político en las decisiones jurisdiccionales. Y viene este nuevo Consejo de la Judicatura y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Yo comparto plenamente con el colega que pone en tela de duda la independencia del Poder Judicial. Cuando el presidente del Consejo de la Judicatura no tiene ninguna atribución para valorar las decisiones jurisdiccionales adoptadas por esa jueza. Además, que yo considero que la decisión que ella tomó fue una decisión adecuada, porque ella lo que hizo fue revocar una prisión preventiva y dictar unas medidas alternativas. Pero más allá de eso, si alguien no está de acuerdo con este criterio que yo sostengo, es finalmente una cuestión de interpretación de la ley. Y entonces, ¿a quién le corresponde hacer la interpretación de la ley? A los entes jurisdiccionales, no al ente administrativo del Consejo de la Judicatura. Entonces, no es que los representantes del Poder Judicial tienen que contentar a todo el mundo. El Poder Judicial tiene que actuar en base a la ley y a la Constitución. A ellos no les debe preocupar si les simpatiza o no les simpatiza tal o cual decisión, porque en un juicio siempre va a haber una parte que pierda. Lo que tiene que hacerse es cumplir con la ley. Y en el caso del Consejo de la Judicatura actual, lo que tiene que hacer es no inmiscuirse en las decisiones jurisdiccionales, si por eso fueron destituidos Gustavo Yalc y todos sus vocales. Entonces, yo esperaría, de esto se pronunció ya el vocal Juan Pablo Albán, y él también criticó esta decisión del presidente. Yo esperaría que por el bien de la justicia sea revocada esta decisión del Consejo de la Judicatura. A primera hora de hoy. Porque el mensaje que le están dando a los judiciales, y yo le cuento aquí en confianza, yo he recibido mensajes de judiciales, fiscales, jueces, y me dicen, oye, estamos en lo mismo. El mensaje es, o haces lo que a nosotros nos parece, o por vía de esta medida del error inexcusable, te sacamos. Entonces es muy grave. Ojalá que haya una rectificación, porque si no, habríamos pasado del un poder político a otro poder político. El quítate tú para ponerme yo. ¿Qué le parece a usted, doctor Rodríguez? Doctor, mil perdones por haberle hecho esperar. Ahí estoy. No, tranquilos, no se preocupen. Yo estoy parcialmente de acuerdo y les digo por qué. Yo estoy en absoluto desacuerdo con el tema de la suspensión. Ahí corrijo a Luis, no está destituida, está suspendida. No estoy de acuerdo porque coincido en algo plenamente con Pablo y con Luis. Es clarísimo que no es destitución. Ajá, es una suspensión, pero para mí tampoco debían hacerlo. Obviamente. Es decir, yo creo que tenemos un grave problema. Uno y lo otro es un error. Así es. El asunto aquí es que yo creo que el gran paso que debe dar el Consejo de la Judicatura actual, y creo que es algo súper simple de hacerlo en el sentido lógico de avanzar hacia una justicia plena, es hacer un cambio en la norma en cuanto a que el error inexcusable o la negligencia manifiesta sean atribuciones únicamente de los jueces superiores al juez que se le quiera atribuir esta conducta. Por ejemplo, si esta juez comete un error, que sean los jueces de la Corte Provincial los que determinen si es que existe o no existe un error judicial o un error inexcusable. Pero no el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrador que lo que debe hacer es verificar que por tal número de habitantes en el país o en cada cantón exista una cantidad de jueces y de fiscales adecuados. Que los jueces y fiscales reciban a tiempo sus sueldos.
por ejemplo, qué atribuciones disciplinarias sí debe tener el Consejo de la Judicatura. Si un juez llega borracho, o si un juez no llega a trabajar, o si se encuentra que no están trabajando o están haciendo una fiesta dentro de los juzgados. Ese tipo de conductas que son meramente laborales es la que el administrador debería sancionar. Claro. Pero la decisión Hasta ahí nomás. la decisión jurisdiccional de un juez no les compete a ellos. Y lo digo por además de otra razón. Porque no todos en el Consejo de la El doctor Judicatura... Merlo actuó como contralor. Sí, y el asunto es que, primero, no todos en el Consejo de la Judicatura son abogados. A Pablo y a mí que hemos litigado en penal tanto tiempo, supongo, Pablo, que te ha pasado que tiene que resolver un tema meramente, pero se sale en el Consejo de la Judicatura un ingeniero en sistemas. Y eso no debe pasar. Entonces, primero, la decisión jurisdiccional penal es un tema penal. No, el que toma la decisión del Consejo de la Judicatura no necesariamente es penalista, y tienen que recordar que son administradores, tienen que ver que tengan papel en las impresoras los jueces, no qué tipo de decisiones toman los jueces. Por ejemplo, yo con Pablo discrepo en algo. Yo creo que por el delito, por la pena del delito, no debía revocarse la prisión preventiva. Pero eso es un tema de opinión o de debate que podríamos debatir. Aquí el asunto es, haya estado bien o haya estado mal, ni Marcelo Merlo, ni Gustavo Yalt, ningún funcionario del Consejo de la Judicatura puede incidir en las decisiones de los jueces. Y eso es algo que yo, siendo uno de los que más ha apoyado este Consejo de la Judicatura, porque conozco a Marcelo y creo que es un hombre probo, les conozco básicamente. Tengo que decirles la verdad, uno no está solo para alabarles, también tengo que criticarles y decirles se equivocaron. Y coincido en algo también con Pablo. Falta de práctica. Los que hemos litigado, y hemos litigado todos estos años, hemos vivido un verdadero infierno con Gustavo Yalt, es decir, la metida de mano en la justicia. El Departamento de Transparencia del Consejo de la Judicatura, que tenía como encargo exclusivo el obligar a los jueces a fallar en determinada manera, fue justamente lo que nos ha hecho rebelarnos contra una justicia que no puede seguir operando así. Y que suceda lo mismo no puede pasar. Yo creo que están a tiempo de hacer una rectificación, y como les digo, que se modifique la ley para que el error inexcusable y la negligencia manifiesta sean asuntos jurisdiccionales. Y ¿Qué debería rezar en la rectificación? La rectificación no debería estar como una forma, como una atribución sancionadora del Consejo de la Judicatura, de destitución, la negligencia manifiesta, el error inexcusable, sino dejar claro que el error inexcusable y la negligencia manifiesta debe ser declarada judicialmente. Si es que es declarada judicialmente y un juez con jurisdicción superior al que emite una decisión así lo decide, entonces ahí sí que se remitan las copias al Consejo de la Judicatura y teniendo ese precedente que ellos tomen la decisión. Pero ellos no pueden ser jueces. Ellos son administradores. Ellos están ahí para pagar sueldos. Entonces eso hay que recordar. Yo coincido con Juan Pablo Albán, que dijo que no estaba de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Y si aquí se quiere ofrecer realmente un cambio o decir que queremos respirar verdaderos aires de libertad, no podemos ser lo mismo. El proceso penal no está para vengarse de nadie, y este cambio que yo creo que radical que se está realizando en el país, de un cambio tan radical de que ya no tenemos a Rafael Correa ahí, no nos puede convertir en lo mismo que hemos criticado. Justamente creo que la mejor respuesta que los demócratas podemos dar es utilizar un guante blanco y decir, te respondo con la ley, te respondo con la Constitución, te respondo respetando tus derechos como tú no me los respetaste a mí. ¿Qué le parece, doctor Molina? Con lo suyo terminamos. Sí, lamentar. Tenemos un fiscal encargado y no posesionado ante la Asamblea Nacional, a pesar de que existe un informe de Procuraduría General del Estado, donde se determinó que el que debía asumir el encargo era el mejor puntuado y no se lo establece. Existen criterios subjetivos a la evaluación de los jueces, un poco también para aportar también al debate, y que me parece importante a lo que se ha dicho hoy. Tengo entendido que en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está en tratamiento unas reformas al Código Integral Penal, y de forma conexa aquello al Código Orgánico de la Función Judicial, donde tengo entendido se está discutiendo el tema de lo que tiene que ver con el error inexcusable. Se está avanzando se había lanzado, yo tenía conocimiento que había una propuesta de que los errores la alegación de error inexcusable sea ventilada en una audiencia, de tal manera que se dé la oportunidad del ejercicio de la defensa, pero se pueda clarificar también en una instancia jurisdiccional. Eso mejora el tema de lo que tiene que ver la administración de justicia.
Tenemos un Consejo Nacional Electoral que ya ha sido cesado básicamente, donde Nubia Villasís ha manifestado de forma pública que el Consejo Transitorio está, gracias a la consulta, a la aprobación del referéndum del mes de febrero de este año, y tenemos discrepancias en una Corte en la evaluación y en los criterios, que lo ha dicho públicamente. Hay divergencias en cómo evaluar a la Corte Constitucional, cuáles son los elementos o los estándares de evaluación. Se ha insistido, por un lado, que existiría la intención de ir a ver los resultados, otros la calidad de las sentencias. Me parece que parte del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, es otorgar garantías adecuadas de una independencia judicial. Lamentaría demasiado que existan criterios subjetivos de evaluación a los jueces, más allá de las opiniones que como juristas y como litigantes podemos tener en un proceso. Porque como dicen en el argot popular, donde hay dos abogados hay 4 criterios y podemos diferir. Pero ello no puede ser un obstáculo que merme la independencia judicial y más de la Corte Constitucional como máximo órgano de control. Al cierre, Pablo. Bueno, compartimos esto último, ¿no? Esta preocupación respecto a la decisión del presidente del Consejo de la Judicatura, pero a mí sí me llama mucho la atención que el presidente Correa, claro, este momento a través de su abogado, tengan dudas respecto de la independencia del Poder Judicial, porque finalmente es el Poder Judicial al cual el presidente Correa lo controló y que además son los jueces que él puso. Entonces, decir que tienen dudas de esto, no hay derecho, me parece, no hay cara. Es dispararse en el pie. Así es. Muchas gracias, señores abogados. Privilegio para la cadena Democracia, esta asistencia conceptual y de gran sabiduría jurídica. Desde luego, un reconocimiento de mis oyentes para la explicación. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63.